poco no sé si más interesante, pero desde luego, bueno, estamos acostumbrados a hacerlo así que nada, ¿vale? Supongo que ya veis mi propia pantalla, ¿no? Sí, Correcto, muy bien. Bueno, yo he articulado, si os parece bien, esta presentación en dos partes. Primero sería hablar un poco de lo que queda de Trump, que queda para rato, lo digo ya, y luego ver cuáles son los retos de Biden, ¿no? Que algunos tienen que ver con ese legado que le ha dejado Trump y otros tienen que ver con problemas nuevos o novedosos o con problemas que están sobre la mesa, ¿no? En primer lugar, lo primero que yo señalaría es que hace, bueno, casi un año o algo así, yo escribí un artículo que se llamaba El legado intelectual de Trump. Y me atrevo a llamarlo legado intelectual. Me atrevo porque creo que es un impacto espectacular en el ámbito de la política, en el ámbito social, en el ámbito de cómo entendemos las relaciones internacionales y, sobre todo, uno deja un legado cuando tiene seguidores y Trump tiene muchos seguidores en muchos sitios. Además, yo en mi ámbito de especialización de las relaciones internacionales, cuando voy a la universidad siempre digo, bueno, cuidado con confundir Trump con izquierda y derecha, que son espacios que eran cómodos para entender la política parlamentaria, porque ahora tenemos otros líderes a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, que copian y mimetizan sus prácticas. Y ya veréis por qué lo digo, ¿no? Me temo que el legado de Trump gira en torno a estas tres grandes ideas, ¿no? Polarización, provocación y protesta, ¿no? Que son polarización es lo que queda de Estados Unidos. Tenemos un país muy abierto, con unas brechas en demasiados espacios sociales, ¿no? Tenemos, por supuesto, una de las brechas que más me interesa a mí, que es la brecha territorio urbano frente a territorio rural. Creo que es una brecha interesantísima sobre quiénes son esos perdedores de la globalización. Creo que es arriesgado llamarlos perdedores, pero desde luego son individuos que dicen, bueno, a mí, yo para qué quiero tener Amazon y para qué quiero tener todas estas virtudes si al final estas fábricas se las van a llevar a China, yo pierdo mi empleo, pierdo mis capacidades económicas, me endeudo, bueno, pues levantar fronteras, ¿a mí qué me importa? Si yo lo que quiero es que el coche se haga aquí y poder tener trabajo, ¿no? La provocación, bueno, basta con recordar la tarde del 6 de enero que algunos estábamos abriendo juguetes y montando ahí un Lego y lo que veíamos en la tele era un poco sorprendente. No sabíamos si era también la película de la tarde o era los Village People reencarnados, ¿no? Y luego la protesta. La protesta es que ahora hemos legitimado que se puede salir a la calle, que se puede hacer scratches, que se puede pinchar a nuestros representantes políticos y que eso está bien, ¿no? Que ese es el mecanismo directo, ¿no? Hemos perdido ciertas formas de la democracia parlamentaria en beneficio, si lo queréis llamar así, de la primavera de las protestas, ¿no? Protestamos por todos, hacemos scratches, hacemos campañas en redes sociales, hacemos un montón de protestas en distintos tipos, con mayor o con menor éxito, pero desde luego con protesta, ¿no? Otro de los ejes del legado de Trump es el descrédito del establishment, ¿no? No creemos en nada. Basta con ver los informes uno tras otro de cualquier estudio de opinión pública y no creemos en nada que tenga que ver con la intermediación, ¿no? No creemos en la prensa, ni en la universidad, ni en los partidos políticos, ni en los sindicatos, ¿no? Este es un tuit de una periodista china que me llamó la atención, dando información, a mí me gusta más que falsa, me gusta decir información imprecisa sobre lo que estaba pasando con las vacunas en Europa, ¿no? Y hago esa matización. La información falsa, pues es muy burda, no se suele utilizar, pero sí se utilizan estos modelos imprecisos de, bueno, parece ser que hay problemas, podría ser que alguna boquina, bueno, empezamos a sumar, recuerdo que Ainhoa estudiaba periodismo, no sé si alguno de vosotros también, está prohibido lo de Dani también, muy bien. Prohibido siempre ponerlo de podría, quizás, a lo mejor, no. Pues si es a lo mejor, usted no puede titular así, ¿no? O sea, esto está prohibido, lo pone en el capítulo 1 de cuando empezamos a estudiar periodismo. Este descrédito del establishment también forma parte del legado de Trump. Pensad los funcionarios que ahora no pueden participar en la vida pública porque son parte del establishment. Es que, claro, ¿cómo te vas a fiar de los diplomáticos? ¿Cómo te vas a fiar de los tecos? ¿Cómo te vas a fiar de todos estos que al final son parte de lo mismo? Ese lenguaje de descrédito es bastante peligroso porque además genera un impacto
yo llamaría quizás con cierta pedantería un impacto epistemológico, ¿no? Vale tanto mi opinión como la tuya, vale tanto mi experiencia como la tuya, valen tanto mis emociones como las tuyas. Mi emoción, lo que yo siento, lo que a mí me parece, funciona. Y como funciona, tengo derecho a sentirme ofendido por ese comentario tuyo, por esa apreciación tuya. Esto es complicado porque si ponemos en duda lo que es verdad, lo que es mentira o cuáles son ¿no? Recordad aquello del 2016 cuando Trump decía, bueno, es su interpretación. Yo creo que el día que yo tomé posesión había más gente que cuando Obama. Bueno, es que hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? Otra de las claves de este legado de Trump y que también vais a ver que le gusta a mucha gente es esto que llamamos el presidente pop, ¿no? El presidente emoji, el presidente meme. Le encanta entrar al trapo de determinadas cuestiones y le encanta ser una estrella de la televisión, igual que le encanta ser una estrella de Twitter. Esto le gusta a muchos, ya sabéis perfectamente por dónde voy, ¿no? Pero es curioso porque frente a este tipo de lenguaje, los periodistas o los politólogos o la gente que estamos en la cosa pública, tenemos complicado rebatir al presidente, ¿no? Es decir, cuando todo su lenguaje es sobre Juego de Tronos, ¿no? No sé si tuvisteis por ahí, si no yo tengo por ahí, lo pongo luego, ese emoji, perdón, ese meme que se hizo a sí mismo amenazando a Irán con una frase de Juego de Tronos, ¿no? De Winter is coming. Bueno, el diplomático que está allí, ¿qué puede responder ante eso, no? O sea, ¿esto qué significa? Winter is coming, ¿qué significa, no? Es cierto que la diplomacia iraní, que son también bastante divertidos, les respondió con algo así como con los Lannister siempre pagan sus deudas o algo parecido. No recuerdo algo de esto, lo tengo por ahí. Es decir, ¿con qué capacidad podemos elaborar un discurso? ¿Con qué capacidad podemos articular una respuesta razonable contra alguien que está utilizando tweets, memes y referencias pop en todo momento? Es muy complicado, ¿no? Bueno, esta articulación deja también otras consecuencias, ¿no? Yo creo que parte del legado de Trump y lo que Biden tiene que priorizar es el aislamiento, ¿no? El neoaislacionismo no es ajeno a la tradición norteamericana, ¿no? Estados Unidos siempre ha preferido mirar hacia adentro antes que mirar hacia afuera. Después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente esto cambia y asume una posición de liderazgo. En los últimos años hemos visto un declive de este interés por los asuntos internacionales. Cuidado, esto lo recuerdo a veces. Ya Obama dio algunas señales de esto. Cuidado, ¿no? Ya nos recordó Obama que es bastante más simpático que Trump y bastante más agradable, pero ya nos recordó a los europeos que nuestra defensa nos la tenemos que pagar nosotros. Ya es el primero que dijo, cuidado que la OTAN tiene que ser un asunto europeo principalmente. Bien, este aislacionismo genera problemas. ¿De qué tipo? Pues hay un tema clave en el liderazgo, que es el siguiente. Cuando tú te vas, tu espacio lo ocupa otro. El liderazgo internacional nunca está vacío. Siempre hay alguien interesado. Puede ser China, por supuesto, pero también hemos dado la oportunidad a que Rusia recupere parte de su crédito y quiera recordarnos que fue la gran potencia o la alternativa o el otro hegemón durante el siglo XX. Por tanto, cuando tú cedes posiciones, otros la ocupan. Luego haremos un comentario sobre esto. Y por último, parte de ese legado, por ir muy rápido, es su vuelta. Mirad esta foto es de su web. Esta foto es de la web del día después de las elecciones, cuando ha recaudado, creo que es alrededor de 250 millones de dólares para preparar su defensa contra este segundo impeachment y contra todo esto. Esto no es un presidente en retirada. Esto no es un presidente que tiende la mano y que facilita la conversación. Yo quizás me anticipo al diálogo, no creo que se vuelva a presentar dentro de 4 años, pero sí que va a ser el líder de un movimiento social. Y eso habrá que ver cómo se gestiona, de qué manera, quién lo atiende. Digo que no se presentará y ya hay algunas voces dentro del Partido Republicano. Hoy mismo Nikki Haley dice, después del 6 de enero este no puede ser nuestro líder. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que parte de ese legado, por ir concluyendo, serían dos. Uno,
un lema que yo he repetido muchas veces, que es indubio pro dubio. Cuando tienes a un presidente que no es muy preciso en sus apreciaciones, al final dudas de todo. Si no te puedes fiar del presidente de los Estados Unidos, wow, va a ser muy difícil fiarse de cualquier otro, ¿no? Y quizás una segunda clave final sería la, ¿cómo diría yo? La idea, bastante peligrosa, de que los hechos políticos pueden someter el orden jurídico, ¿no? Esto es una idea muy smithiana. La política está por encima de todo, luego no tengo que someterme a procedimientos, ni a reglas, ni a parlamentos, ni a jueces. Esto es el declive de la democracia liberal. Esto es cómo se acaban las democracias, que diría Leblitsky, ¿no? Es decir, no se acaban, ya no sucede, ¿no? Ya no se acaba con un golpe de Estado, se acaba con la debilidad jurídica, con el fin de las garantías y con la debilidad de las libertades individuales. Eso sí me preocupa. Bueno, veamos algunas de las pistas de Biden. Yo tengo 4 notas aquí preparadas. La primera es que no sé quién es el señor que está al lado de Kamala, ¿no? Estamos en la década demócrata. Yo estoy convencido de que vamos a ver una campaña permanente de lo que va a ser la futura presidenta de los Estados Unidos, o la futura, o la que quieren que sea futura, ¿no? Porque Biden es un señor que tiene 78 años, que no anda sobrado de salud y que va a estar muy centrado en Washington y en 2 o 3 temas, quizás en agenda internacional. Pero va a ser Kamala quien se patee todo el país, quien intente recuperar el alma de la restauración. Escuchad, recordad, el lema era to restore the soul of the American nation o algo así era, ¿no? Es decir, va a ser Kamala la que una y otra vez aparezca en prensa con declaraciones, liderando las actividades económicas. Va a ser 4 años de campaña para Kamala. Biden no está sobrado de salud. Por tanto, vamos a ver qué tal se le da estos primeros 2 años y a partir de ahí volveremos a comentar, ¿no? Recordáis todos a Amanda Gorman, estoy seguro. Ahora todos hemos descubierto que es una gran poeta, que estuvo en España y una serie de historias. A mí lo que más me llama la atención de Amanda no es ella, no voy a ser ahora un snob y decir que es mi poeta preferido, podría decirlo, sino lo que ella representa. Representa la necesidad de un nuevo pluralismo en Estados Unidos. Hay un autor que a mí me gusta, Eddie Glauber, que dice, bueno, quizás Estados Unidos se enfrenta a su tercera gran refundación. Primera, la Guerra de la Independencia. Segunda, la Guerra Civil. Tercera, 150 años después, unos Estados Unidos que ya son plurales, que tienen más hispanos, tienen alrededor de 50 millones de hispanos, que tiene a la población negra todavía con demasiados problemas, incluso después de 50 años de igualdad legal. Bueno, a lo mejor es el momento. Eso sí me interesa porque creo que vamos a ver 4 años de una retórica muy kennediana, ¿no? Muy de vamos a ver cuál es el reto de la gran sociedad, vamos a recuperar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, vamos a pelear por ser el país de los valores, ¿no? Recordad el mensaje de Biden, ¿no? Por tanto, me quedo con la poeta no tanto por su intervención aquí y en la Super Bowl, sino por lo que puede representar, ¿no? El tercer punto es lo que yo llamaría la mirada asiática. ¿La mirada asiática qué significa? Pues que de repente, recordad que decía, Trump ha desaparecido y se ha ausentado, vamos a decirlo así, y los demás se mueven. En el ajedrez, que supongo que a algunos os gustará, recordad que cuando tú mueves ficha, el otro también mueve, y que tú no mueves ficha hasta que el otro mueve. Pues de repente tenemos a China que ha movido ficha. Y ha movido ficha de forma espectacular con este tratado de libre comercio, que por ejemplo incluye por primera vez a Japón y a Corea. Digo por primera vez juntos estos dos países, que tiene Australia, que tiene Nueva Zelanda, que tiene además un acuerdo de inversiones con la Unión Europea firmado poco después. Es decir, de repente tenemos una reordenación de las prioridades y de la geografía económica y política. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero fijaros bien, ahí hay dos grandes ausencias y quizás por ahí podemos indagar. Una es la India, que se salió de este tratado, y la otra es el Reino Unido. Estos tres van a jugar su juego también, no me cabe ninguna duda. ¿De qué manera? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco tengo ni idea. Pero estoy seguro de que no podrán permanecer ausentes mucho tiempo. Permitidme que mencione también aquí la idea del cambio climático.
no tengo muy claro cuánto hay de cambio climático, cómo, cuánto tiempo tenemos, no lo tengo claro. Lo que sí sé es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos pueden utilizar la huella de carbono como barrera artificial al comercio internacional. Es decir, la única vía que tienen para atacar el dominio chino en exportaciones y en producción es decir, bueno, pues a partir de ahora pondremos una tasa adicional a las emisiones de carbono. Esto puede cambiar de repente el ciclo. Es muy interesante que tenemos mucha prisa por cambiar el cambio climático por cierta idea, bueno, pues de kantiana, si lo queréis llamar así, y al final lo que va a funcionar quizás es la motivación económica. En la medida en que usted tiene que pagar un añadido, un impuesto adicional, a lo mejor se toma en serio que los fósiles no son el futuro, sino el pasado. Luego, el cuarto gran punto de Biden sería la economía. Estamos hablando de un plan de estímulos de 1,9 billones de dólares. Estamos hablando de que Estados Unidos va a crecer en los próximos años, pero también va a crecer su deuda. ¿Cuál será el desarrollo o el plan económico de Biden? Esto es una de las grandes dudas que tenemos sobre la marcha. No está claro la posición de Estados Unidos en su balanza comercial, por ejemplo, con China o en algunas de sus dependencias. Vamos a ver cómo se gestiona este plan de estímulos. Vamos a ver a Janet Yellen, que es muy interesante ver qué capacidades tiene y cómo las ejecuta. Y vamos a ver hacia dónde vamos. Y el último reto, esto quizás lo más importante, estamos con casi medio millón de muertos por la pandemia. La pandemia no se ha ido con Trump. La pandemia sigue ahí, esta noticia es de hoy o algo parecido. Alrededor del 20% de todos los muertos de COVID en el planeta son estadounidenses. Es un enorme fracaso como sociedad. Y esto va a ser una de las prioridades de la presidencia de Biden, porque está acabando en buena parte de sus capacidades. Bueno, vamos a ver si es capaz, qué sucede con la vacuna, a qué velocidad llega, a qué poblaciones atiende. Este va a ser un reto que no se ha ido. Por tanto, con esto, y permitidme esta broma, ¿no? Seguro que conocéis las teorías del cisne negro, el rinoceronte, gris y todo esto os suenan, las conocéis, os suenan. Si no, luego las comentamos. Con todos estos problemas que hemos mencionado, ya tendríamos bastante, pero sumad a esto lo que llamamos los problemas del rinoceronte gris, que son los que están delante de nuestros ojos y no queremos reconocer, y no queremos mirar, y no queremos pensar, ¿no? El más conocido, por supuesto, el cambio climático, pero hay más. Tenemos la escasez de agua dulce que ya ha generado alrededor de 10 o 12 conflictos. Tenemos todos los problemas de, vamos a llamarlo, de emociones o de identidad política cada vez más relevantes. Esta mañana, señalo por aquí, porque tengo por aquí el periódico, interesantísimo, otra vez los problemas que tienen que ver con la memoria histórica en Polonia. Es decir, hay un montón de problemas que todavía no han dado la cara, pero que están si leemos la prensa con un poco de interés, están ahí. Y por supuesto tenemos la diplomacia de la nostalgia, como yo llamo, ¿no? Rusia y Turquía quieren volver a ser grandes imperios. Bueno, pues si no les decimos nada, lo serán. Lo serán. Ya tenemos la batalla de Armenia, que es la primera gran batalla en esa vuelta por los imperios. Bueno, pues todo eso está ahí y es divertido y va a tener un montón de consecuencias. Vamos a- a ver cuál es el cisne negro de nuestra década, que todavía está por ver, ¿no? Bueno, yo creo que llevo como 14 o 15 minutos, si no me equivoco, así que vamos a conversar, ¿no? Vamos a preguntar, vamos a ver qué preguntas tenéis y vamos a estar en desacuerdo, que a eso hemos venido. Voy a quitar, si os parece, mi Sí, pantalla. No sé muy bien, dejar de compartir. bueno, Y, muchas gracias, y- Juan Luis, porque y la vamos a verdad que ha ver. sido un esbozo bastante completo. Has dicho una frase sobre las debilidades de la democracia que me ha recordado una que le leía a Mónica Prieto en un ensayo que publicó en revista 5W hace Sí, poco, que sí, decía sí, que ya no sí, eran necesarios los golpes de Estado, sino una sabia explotación de las debilidades de la democracia. sí. Entonces yo quería Con empezar, Mónica hablé para ese reportaje así, precisamente. Sí, 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 sí. pues bueno, está bastante bien. Nosotros Sí, sí, lo sí. recomendamos en nuestro newsletter. A mí me gustó mucho.
Entonces, yo Muy quería bien. empezar preguntándote sobre Trump, que yo creo que agrupa un poco algunas de las cosas que has hablado y es también a raíz del artículo este de Cadena Ser que firmas tú, Ujú. que luego lo he ido leyendo y lo he entendido, pero al principio me ha llamado la atención cuando hablas de que el trumpismo es una corriente intelectual. Sí, sí. Y, y entonces, por si nos puedes explicar un poco, o sea, ¿por qué lo consideras tú una corriente intelectual? O sea, me ha sorprendido un poco Yo no hubiera hecho esa asociación. Sí, mira, esto no eres el primero que me pregunta, incluso alguno me afeó que llamara intelectual a Trump, pero yo creo que el mundo de las ideas es el mundo intelectual. Que a mí esas ideas me generen aversión es una cosa, pero eso existe y está en el mundo. ¿Por qué creo que gusta el trumpismo a determinadas facciones políticas? Primero, porque da soporte a la primacía del Ejecutivo. Pensad, no hace falta ser muy trumpista. Nuestro gobierno está encantado de legislar por Real Decreto, sin tener que pasar por las Cortes. Pensad los problemas que tuvimos para aprobar los estados de alarma sucesivos, porque había que ir cada 15 días al Parlamento y esto es un rollo. Pensad los problemas de legitimidad que siempre se le achacan a la Unión Europea con los problemas entre la Comisión y el Consejo. Eh, Cuando un presidente como Trump dice, bueno, en realidad yo soy aquel que puede liderar el Ejecutivo y no hacen falta muchos más contrapesos, pues eso gusta a muchos. No solo gusta a muchos, sino que si uno sigue un poco la, la actualidad internacional, da alas a ciertos argumentos rusos, venezolanos, em, bueno, que explican que el pluralismo democrático está muy bien, pero que es muy incómodo. Y de hecho lo es, ¿no? De hecho es muy incómodo porque hay que escuchar a todo el mundo, hay que dar voces, hay que atender a las minorías, hay que ofrecer contrapesos. Pues es mejor tener el monopolio de todo. Claro, eso es lo contrario a lo que hemos aprendido o a lo que pensamos que es la democracia liberal. Recientemente yo escribía otro texto que decía, bueno, lo importante de la democracia son sus procedimientos. Es cómo hacemos de natural el relevo en el cambio político. El asedio del Capitolio es terrible no porque 4, 5 o 20 personas consigan acceder al Capitolio y, bueno, generar cierta situación desagradable, sino porque se estaba poniendo en duda el sistema mismo. Es decir, este no es de los nuestros, este señor ha robado las elecciones, pensad que más de un 40% del votante republicano tiene dudas sobre la legitimidad de la presidencia. Así va a ser muy difícil para Biden construir ese Restore the American Soul, pues le va a costar mucho, porque si crees que el de enfrente no es legítimo, pues wow, es complicado. Yo sí creo que eso es una corriente intelectual, porque es una forma de entender el mundo. Insisto, que no tiene por qué gustarme, pero que sí que observo que hay gente que le gusta mucho, le gusta mucho. Y te voy a abrir un melón ahora mismo. Luego ahí me Venga. vas tú, que creo que tenías un par de preguntas. Y es que me interesa conocer tu opinión también, porque al final, como mezclas periodismo y estudios internacionales, o sea, a nivel general, quería saber qué opinabas tú sobre el tema de Trump, Twitter, Parler, etcétera, que le Ujú, hayan quitado la ujú. cuenta. Sí, sí. No sé cómo lo ves tú. También me interesa saberlo porque eres periodista. Entonces, Pues mira, yo desde el primer minuto he dicho que a mí no me hace ninguna gracia que una tecnológica decida quién, cuándo y cómo puede estar en una red social, ¿no? Es decir, yo creo que el sistema de libertades se basa en los procedimientos, se basa en las libertades individuales y se basa en los principios jurídicos. Que de repente una tecnológica decida expulsarte de su red, yo titulé eso como la privatización de la censura. Y a mí eso me da pavor como periodista y como ciudadano, que de repente alguien pueda decidir sobre qué temas podemos hablar y qué temas no podemos hablar. A mí, bueno, no me cabe duda de que Trump es un mentiroso compulsivo, no tengo ninguna duda, pero pienso que, que lo era cuando hace 4 años, que lo ha sido durante toda su presidencia, que de repente ahora decidamos expulsarlo, no me gusta. Y no me gusta porque me planteo a quién expulsamos, ¿a todos o a solo los que me caen mal? Porque yo tengo una lista de mentirosos bastante importante, seguramente tú también.
Hay muchos políticos que mienten sistemáticamente. Los echamos de la red. Wow, esto es complicado, ¿no? Además, fíjate, desde el punto de vista de la opinión pública genera un efecto contradictorio como poco, ¿no? Cuando uno piensa en estas redes como Parler o cualquier cosa de ese tipo, al final lo que vas a generar es una burbuja de quienes están descreídos del sistema y quienes van a generar otra vez desconfianza hacia el sistema. No creo que sea una buena idea. Yo creo que Twitter o cualquier otro espacio tiene que tener sus contrapesos. Me gusta más esto que hace, ¿no? Si recordáis la slide que he puesto con la periodista china, pone arriba, periodista pagada por el gobierno chino o afiliada, creo que dice, ¿no? Bueno, pues yo prefiero esa molestia de poner este Trump, perdón, esto me ha fallado el subconsciente, este tweet es impreciso. Eso sí me gusta. Pero censurar y expulsar a la gente de la red, no me vas a ver entre los que aplauden a esto. Insisto, siendo Trump como es un mentiroso compulsivo. Yo tenía dos preguntas. En primer lugar, muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo tenía dos preguntas. La primera es, ahora mismo los dos partidos en Estados Unidos, tanto el republicano como el demócrata, tienen que elegir su futuro, porque es verdad que aunque los demócratas han ganado las elecciones, es verdad que se dice que este es un presidente en transición y llevan unos años de crisis en ese sentido, y el partido republicano también. Entonces yo quería preguntarle, primero, ¿cuál cree que es la dirección más conveniente que tienen que tomar ambos partidos? Porque el demócrata tiene como dos facciones, ¿no? La facción más moderada, que está Joe Biden, y un poco la más progresista, que está Bernie Sanders, Alexia Ocasio-Cortez, e incluso Kamala Harris. Y luego el Partido Republicano si tiene que alejarse de Trump o acercarse de Trump, teniendo en cuenta que la mayoría de votantes del Partido Republicano son trumpistas. Mm. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en caso de que el impeachment salga adelante, Trump ya no podría volver a la política, pero dice que quiere volver, aunque no pueda, de otro modo. Entonces, ¿quién cree que va a liderar ese cambio? Porque se habla de Mike Pence, el ex vicepresidente, se habla de que incluso pone a su hija Ivanka. Entonces, a ver quién cree que puede liderar o que va a liderar ese cambio. Esas son las dos preguntas. Muy Gracias. bien. Bueno, eh, vamos a intentar que sea más conversatorio que pregunta-respuesta, porque yo no tengo las respuestas. Yo tengo lo que leo, lo que entiendo, lo que me parece más oportuno, ¿no? Quiero decir, es muy complicado saber lo que va a pasar en 4 años, pero sí puedes al menos intentar ver por dónde viene el viento, ¿no? Y qué está sucediendo. Yo no tengo duda de que Kamala es el futuro del Partido Demócrata, no tengo ninguna duda. Insisto en que Biden tiene una edad ya de señor, ¿no? Ya empieza a no tener facilidades en sus desplazamientos. Bueno, a mí no me extrañaría que hubiera alguna novedad en mitad de la legislatura, por una cuestión de salud, no por otros planes malévolos, ¿no? Y creo que Kamala es el futuro porque es mujer, porque pertenece a una minoría, porque tiene una serie de atributos que cuando yo hablaba de pluralismo encajan muy bien con ese discurso. Va a ser muy difícil eh, mover o remover a Kamala para poner a alguien como Biden con 20 años menos. Va a ser muy difícil. Más aún, Kamala tiene una edad estupenda, que son 55, si no recuerdo mal. Esto le colocará en 59 dentro de 4 años, que es una edad perfecta para competir por la carrera presidencial. Eh, Dudo mucho que podamos saltar a otra generación anterior, Buttigieg o algo parecido, sin antes pasar por Kamala. Ojo, se lo tiene que ganar estos 4 años y le va a costar, porque hilando esto con lo segundo, la polarización norteamericana es muy alta, ¿no? Aquí Víctor Lapuente hace unos meses daba un dato divertidísimo, ¿no? Que es, eh, a ver cómo lo cuento para que suene trivial, pero científico, que era, ¿a cuántos republicanos conoce usted? ¿No? Es decir, en tu barrio, ¿cuántos republicanos hay? Y daba ese indicador de la distancia social se ha disparado tanto que de repente en mi barrio el 99% vota republicano y en el tuyo el 99% vota demócrata. Antes, hace 15, 20, 40 años, esto no pasaba. Eso es sorprendente, porque en realidad refuerza tu creencia de que los que están alrededor tuya somos los que estamos en lo cierto, no como los otros que están equivocados, y genera esa sensación de separación, esa brecha, que es uno de los temas más interesantes y que se puede traer a Europa en otra conversación,
también se puede mirar desde la óptica rural-urbano. Los territorios, las grandes ciudades, las grandes capitales, muy bien, pero las ciudades un poquito más pequeñas, y no me refiero, quiero decir, en esa primera liga puede estar Madrid, puede estar Barcelona, puede estar Bilbao, puede estar Sevilla, pero hay muchas otras ciudades que se han quedado fuera de ese juego y donde todos estos problemas de Airbnb pues no le afectan y de repente no tampoco tienen Amazon Prime. Bueno, pues oye, es que estos son tus problemas del primer mundo. Yo estoy tan feliz aquí en mi ciudad pequeña de 40.000 habitantes y lo que quiero es empleo y que haya fábricas y tal. Bueno, pues esto, esa brecha, insisto, que también sucede en Europa, va a generar demandas políticas muy distintas. ¿Por dónde puede ir el trumpismo? Yo no creo que se vaya a presentar, igual que no creo que, que vaya a pasar el segundo impeachment. Ya hacen falta demasiados votos, los republicanos, ya, este juguete ya está roto. Por tanto, creo que no irá por ahí. Ojo, el trumpismo no solo controla muchos votos, sino que controla el dinerito del partido. La presidenta del Partido Republicano es trumpista y controla toda la financiación. ¿Cuál es el daño que puede hacer el trumpismo? Si tú eres un líder republicano y te posicionas en exceso contra el trumpismo, Trump puede llamar a sus filas a decir a la gente, este no es de los nuestros ya. ¿Qué puede pasar? Yo planteo varios escenarios. Escenario 1, pudiera ser que alguien como Mitt Romney tomara el liderazgo durante 1 o 2 años y tratara de apaciguar esto. Romney no va a ser candidato en 2024, ya no está en esto, pero puede ser alguien que ya rompió con el trumpismo hace tiempo y que pueda dar un poco de aliento 1 o 2 años. Puede suceder que el trumpismo siga. Para mí no es tanto Mike Pence, tengo mis reservas respecto a él. Sería más bien Ted Cruz, ¿no? Alguien como que ya el propio 6 de enero ya estaba diciendo en el Capitolio, poco antes de que entraran los Village People, ya decía, eh, esta, esta, este mandato no es legítimo, estaremos muy encima, es decir, estaba copiando todo el discurso y estaba una y otra vez repitiendo argumentos trumpistas. Yo creo que si esa es la línea republicana, por ahí irá Ted Cruz. ¿Qué sucede? Que si uno polariza en exceso y se van demasiado hacia una parte, a lo mejor pierde parte del centro y al perder el centro, el Partido Republicano pierde. El Partido Republicano lleva desde 1980, desde Reagan, perdiendo votos, perdiendo votos. Bueno, pues es que hay que sumar muchos más votos, ¿no? Decía Trump en estas cosas maravillosas que él dice, él ha sido el segundo presidente, el segundo candidato con más votos en la historia. Pues claro, lo que no contaba es que el primero ha sido Biden. Entonces, claro, es que no se trata de tener muchos votos, se trata de tener más que el de enfrente y para eso tienes que sumar votos. No, cuando te escoras demasiado, es probable que muchos republicanos salgan huyendo. El último, para vosotros que sois de relaciones internacionales, esta semana Richard Haas, ¿no? El mítico presidente del Council on Foreign Relations, republicano que tuitea que hasta aquí hemos llegado, que abandona y que se declara non-affiliated. Interesante. Gracias. A ti. Juan Luis, una de las cosas que me habían pasado por el chat, una chica que se llama María del Carmen García, me pedía una aclaración a la columna del País, la de La Joven y la Palabra, y me decía, Sí. Dani, si no lo ha hablado en la charla, me gustaría saber por qué ha pensado que esa lectura era interesante, o sea, lo que viene a decir la columna en sí. Es decir, lo que vuelve a ser el protagonismo de los jóvenes, de las mujeres que con Trump había quedado parado. Y me pregunta si a ti te parece que realmente, más allá del simbolismo que tiene pues esto del poema y demás en la toma de posesión, va a verse en los 4 años de Biden. A ver, cuando uno compara Estados Unidos con Europa, la posición de la mujer en la vida pública es bastante, digo, como representantes en el Congreso y el Senado, pues hay menos mujeres y están en menos sitios y son menos visibles. Yo creo
que la elección de Amanda Gorman, mujer joven negra, cuadra muy bien con lo que se quiere intentar hacer. En los próximos 4 años, Estados Unidos está inmerso en un proceso de transformación social y demográfico, y eso es imparable. Eso es imparable. El Partido Demócrata, que había perdido parte de ciertas conexiones con Clinton, ¿no? Con Hillary, quiero decir, que dejó de ser interesante para mujeres y población negra, quiere recuperar esto. Yo creo que la elección de esta portavoz, igual que otras, bueno, basta con echar un vistazo al gabinete de Biden, quiere representar la América del futuro. La América del pasado ya sé cuál es, y no voy a comparar o juzgar, quiero decir, el pasado glorioso frente al futuro, sabe Dios qué, ¿no? Pero ese pasado de los, bueno, del Mayflower y tal, todo esto, eso pertenece al pasado. El futuro es, llámalo como tú quieras, multicultural, o yo prefiero hablar de pluralismo. Yo creo que hay más gente, más sensibilidades, eh, más personas reclamando su voz en el espacio público. Las mujeres y los negros son los bloques más visibles, ¿no? Es decir, oye, es que están fuera de determinados núcleos de poder, pero va a haber más reclamaciones, porque como decíamos al principio, nuestra forma de pensar entre izquierda, derecha o entre republicano y demócrata cada vez tiene menos sentido. Si hablamos de la gente joven, por decir algo, bueno, pues de repente vemos que la forma de hacer política es distinta y que las inquietudes son distintas. El error nuestro digo, de los más veteranos, es pensar que eso no es política, ¿no? Pero yo a menudo repito, ¿no? Cuando hablamos de ser vegano es una forma de acción política. Bueno, igual que muchas otras, igual que Greta Thunberg, igual que el cambio climático, igual que todas estas acciones, ¿no? Esto es distinto a ser sindicalista, es muy distinto, pero también es acción política. Y yo creo que esa acción política es lo que el Partido Demócrata, a través de estos gestos, quiere atraer, ¿no? La misma Ocasio que no me habíais preguntado antes, bueno, pues tratamos de capturarla para nuestra causa. Bueno, sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, también pienso que al final todo el tema del simbolismo y de la imagen con el ojo de las redes sociales, evidentemente se ha potenciado y muchas veces la política se supedita a cómo aparece en imagen. Si es cierto que luego, o sea, yo comparto esa pregunta, si luego estas cosas puede ser que tengan recorrido o no tengan recorrido en lo que sean los 4 años de mandato y también a nivel de políticas, pero sí, eso lo Yo creo comparto. que el recorrido se hace haciendo, ¿no? Es Mm, decir, tampoco tengo muy claro que mm, Biden sepa lo que quiere hacer o no con estas mm, minorías. Claro, llamar minoría a los hispanos con 50 millones de personas, pues claro, eso es mm. como poco un divertimento. Pero es evidente que esa ebullición o la institucionalizas o te va a afectar a tu propia presidencia. Por eso no me cabe duda de que veremos gestos, veremos nombramientos, veremos introducción de estas demandas en la acción política. Piensa, como decíamos, ¿no? Viene 1,9 billones de dólares en estímulos. Bueno, pues vamos a ver dónde se ponen. Pienso que Kamala pateará muchos de los estados del norte para abrir fábricas otra vez. Y ya veremos qué fabricarán, cómo y cuándo, pero no me cabe duda de que ese dinero va a ir a esos núcleos. Mm. Y luego, otra cosa que me habían mandado, o sea, me la ha mandado Jaime, que creo que no le iba bien el altavoz o no podía conectarse, me decía que tú habías hablado de Trump, del aislacionismo, del espacio que podía haber dejado libre como potencia mundial, y me preguntaba si podías profundizar un poco más en qué otros países o qué otras potencias han ido ocupando ese espacio. Y luego también yo aquí sí creo que hay un tema interesante que es el tema de las empresas de esas potencias, como también luego desempeñan un papel importante. Hace poco leí que muchas de estas empresas tenían más dinero que muchos otros países, entonces entiendo que eso también es relevante. Un poco. Aquí, por ser muy claro, cualquiera de las cuatro grandes, ¿no? De la GAFA o de la GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, su, su cuenta de resultados es mayor que el PIB de España. Entonces, esto por poner así un poco dónde estamos, ¿no? Entonces, no me cabe duda de que estas cuatro
en algún momento de los próximos años vamos a ver lo que llamamos el otro día, lo que leíamos en el Financial Times, que era el momento de intervenir en esos mercados para romper y forzar ese oligopolio. No sé cómo se va a hacer, ni cuándo, ni de qué manera, porque estas tecnológicas han generado un efecto en el mercado rarísimo. Y es que habitualmente, como sabéis perfectamente, los monopolios y los oligopolios suelen dar peor servicio y subir los precios. En cambio, realmente, ¿quién se va a quejar de Amazon? Es una maravilla. Funciona muy bien. Se va a quejar todo el pequeño comercio, eso ya lo sé, pero eso es la consecuencia de la competencia. Entonces, las leyes antitrust que tenemos en la cabeza a lo mejor no son las que podemos aplicar contra Amazon, sino que necesitamos otras. Por eso no sabemos muy bien cómo hacerlo. Por eso llevamos 20 años en la Comisión Europea litigando contra Microsoft y tampoco está muy claro que hayamos ganado, ¿no? Hemos ganado muchos juicios y muchas multas, pero no está claro que deje de ser prácticamente un oligopolio, ¿no? Eso por el lado de las tecnológicas. Por el lado de la geografía política, yo haría un recorrido rápido, ¿no? A ver, el gran competidor es China, ¿no? China, además, en el último año ha recuperado o ha acuñado una idea que se llama la circulación dual, ¿no? Que significa básicamente que después de 10 años de gran impulso de la economía exterior, va a reforzar su mercado interior. Necesita que las clases medias bajas crezcan y consuman. ¿Por qué? Seguramente porque vemos una retracción del comercio internacional y necesitamos mantener la fábrica a tope. Yo creo que es pronto para hablar de desglobalización, aunque alguna cosa hay, pero sí que vamos hacia una regionalización. Eso yo vería más el mundo a través de esa regionalización que de una desglobalización. Y en esa regionalización aparecen poderes o grandes potencias que quieren lo que en ruso llamaríamos esferas de influencia. Es decir, esta es mi zona, esa es tu zona, aquí mando yo, ahí mandas tú. Ahí veo más actores. Veo a Rusia intentando recuperar el orgullo. No me cabe duda de que Navalny, Bielorrusia y estas movidas no gustan nada en el Kremlin porque son señales de que es posible un cambio y Rusia precisamente lo que quiere es recuperar esa primacía del Ejecutivo y tratar de imponer cierta monopolio a través de lo que tienen, que es gas y petróleo, básicamente. Bueno, yo creo que no va a permitir ningún tipo de apertura en estas comunidades y otras no están nada interesadas, ¿no? En todos los sigistanes no tienen ningún interés. Hacia aquí, hacia el Mediterráneo, claramente veo a Turquía intentando recuperar el liderazgo. Lo hemos visto en la guerra de Siria, en la crisis de los refugiados. Erdogan está completamente desatado en esa narrativa histórica, no sé cómo llamar a esto. Yo personalmente le llamo la nostalgia, porque creo que es lo que mueve a estas personas. Es sorprendente, ¿no? La recuperación de Santa Sofía como mezquita, por ejemplo. Sorprendente por innecesario. Es decir, es un gesto más de cara hacia esa narrativa nostálgica que hacia una demanda social que era completamente inexistente, ¿no? En América Latina, creo que Estados Unidos también ha perdido cierto interés y veo que China lidera a través de sus inversiones y a través de la creación de infraestructuras, de la dotación médica. Pensad en eso en estos años de pandemia. Bueno, pues cuando uno se va, otro llega. Es que esto yo creo que es importante. Y cuando tú llevas 4 años destrozando las instituciones multilaterales, no mandando jueces a la OMC, ¿no? No se puede arbitrar porque Estados Unidos no está. No se puede crear un tratado de libre comercio en Asia porque Estados Unidos no está. Pues luego te das cuenta de que sí que está ausente y que China aprovecha ese movimiento para, pues decirle a Australia, oye, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Si estos no tienen interés, nosotros sí. Y detrás de Australia viene Nueva Zelanda y detrás vienen todo el sudeste asiático. Bueno, pues de repente tienes ahí 2/3 de la población mundial sometido a un tratado de libre comercio, digamos, de inspiración china. Ahí ya algunos hablan, igual que hace 20 años o 40 años ya,
del consenso de Washington, ¿no? De neoliberalismo, apertura de mercados y demás, alguno ya apunta al consenso de Beijing, ¿no? Que es hagamos negocios porque la política no nos interesa, no vamos a hablar de derechos humanos que no hemos venido a molestarnos, ¿no? No sé si te he contestado. Bueno, quedan cosas aquí en mis notas, veo aquí la península de Corea, vamos a ver si hacia dónde vamos en esa ¿no? en este régimen que es sorprendente. Es el régimen que más me fascina, el régimen de Corea del Norte, porque no sé cuánta propaganda hay detrás de este señor que parece estar completamente loco, pero claro, solo me lo parece. No tengo claro que tenga armas nucleares o que no las tenga, pero no nos la podemos jugar. Si quieres, Luis, ahora iba a decir algo y luego Manu también. Muy bien. Muchas gracias, Juan Luis. Quería hacerte una pregunta de algunos comentarios que has hecho. Bueno, yo por lo que conozco de la política norteamericana, hay un fenómeno que me parece interesante y que lleva ya unos cuantos años funcionando, que es la crítica a las élites, ¿no? Es decir, en contra de lo que suele suceder en Europa, que esto no se da tanto, aunque sí hay algunos estilos o, digamos, formaciones o, digamos, reacciones parecidas, pero en Estados Unidos, o sea, sí, hay mucha gente que está molesta con las élites, ¿no? Y no hay que olvidar que Biden de alguna manera representa esto, porque Trump, aunque no es que precisamente le faltara el dinero, pero él sí jugó mucho a defensor de los más desprotegidos, ¿no? Y hizo una crítica muy fuerte a todas las élites, ¿no? Y que de alguna manera también, bueno, Biden es un producto de Washington. Él no se ha movido de Washington en muchos años. Y en Estados Unidos la tradición es de que hay que cargarse, por decirlo de alguna manera, a todos los políticos de Washington, porque lo único que hacen es vivir de nuestros impuestos, ¿no? También Kamala Harris tiene ese toque, de alguna manera, que es la mujer exitosa, que vimos como esto a Hillary Clinton también le perjudicó mucho el aparecer como una, llamémosle, superwoman o algo así, ¿no? Es decir, una mujer ambiciosa. Esto no cabe duda que hay un alto porcentaje de los norteamericanos. Es decir, yo lo que creo es que aquí va a depender mucho de quién se haga con el liderazgo en el Partido Republicano, porque desde luego sí que va a tener que, en mi opinión, que llevar a cabo esa política, es decir, una crítica a lo que tradicionalmente es el republicanismo, que es una crítica a Washington, una crítica a las élites, una crítica a los que viven de los impuestos, etc. No sé, me gustaría saber tu opinión Sí. sobre estas cosas. En relación con lo primero que señalas de la crítica a las élites, fíjate el éxito que tiene ahora Sandel, ¿no? Con su crítica a la meritocracia y sus ideas sobre, bueno, la meritocracia no es exactamente como nos han contado y tal. La paradoja es que él, siendo el profesor de Harvard o de Yale, no recuerdo bien, haga este texto. Es sorprendente como poco, ¿no? Más populista que científico o filosófico, ¿vale? Esto es curioso. La crítica a las élites forma parte del trumpismo y del populismo. Es decir, la élite son ellos, ya sabéis, ¿no? Las palabras mágicas, yo, nosotros, ellos. Porque élite se corresponde con esas personas que han conseguido su éxito basado en no sé qué principio, pero que no son como nosotros, ¿no? Que somos profesores o que somos trabajadores o que somos no sé cuántos. Esto lo captó Trump a la primera, seguramente porque el error de Hillary es que no dejaba de ser una dinastía. Eran los Bush contra los Clinton y era una dinastía. Ella misma, como sabemos bien, despreció en la campaña electoral determinados estados porque no le interesaban o porque siempre ganaba el demócrata. Por tanto, ¿para qué voy a ir? Y ahí ganó, en esos swing states es donde ganó Trump y donde ganó la elección, evidentemente, ¿no? Perdió votos, ganó, no fue la más votada en todos los segmentos demócratas, mujeres y población negra, que ya sabéis que suelen votar demócrata. Es decir, esa crítica a las élites es un run run que existe en Estados Unidos, que tiene ese márchamo también desglobalizador, que es, bueno, a mí que me importa lo que suceda en la costa este o en la costa oeste, ¿no? Con las tecnológicas, cuando yo vivo al calor del Mississippi, ¿no? Si seguís el Mississippi hacia arriba, tienes todo un valle de voto republicano que a lo mejor nos tenemos que plantear por qué piensan de esta manera, qué valores tienen y qué están reclamando.
comparto tu argumento de que el Partido Republicano creo que ha cogido bien este tono. Recientemente leía en el Financial Times otra vez cómo había dejado de ser el partido de las élites para ser algo parecido con el Partido Obrero Americano. O sea, esto he tirado todos mis libros de historia porque ya no me vale lo que sabía del Partido Republicano hasta, hasta los años 80. Pero es verdad que ha cogido ese tono de, fíjate, cuando hablamos de nativismo o de nacionalismo económico, al fin y al cabo es defender al obrero que está aquí frente al obrero chino que sabe Dios dónde está y por qué y cómo y de qué manera. Y eso el Partido Demócrata, más perdido en otras batallas identitarias, emocionales, pues se ha desconectado. Se ha desconectado. Aquí este hombre, Pepe Fernández Albertos, ¿no? Que conoceréis, sociólogo que está en el CSIC y que ahora está en el Ministerio con Escrivá, decía, ¿no? Son los, ¿cómo se llama? Como decía él, em, son los rebeldes, ¿no? Porque a mí, insisto, no me gusta la idea de los perdedores de la globalización porque no es verdad, pero sí son los que se rebelan contra, oye, a mí qué me importa todo este discurso tuyo que me estás contando aquí de que los derechos de los homosexuales, de los blancos, que eso no me interesa, que me interesa mi fábrica, que cuándo vas a abrir mi fábrica. Bueno, pues eso el Partido Demócrata se despistó, eso también lo ha criticado Mark Lilla, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros intelectuales demócratas, por decirlo de alguna manera, y bueno, creo que va a ser una batalla interesantísima, una batalla en los próximos años. Si lo queréis llamar batalla cultural, pues batalla cultural, desde luego una batalla por las ideas. Bueno, hola a Hola. todos. Preguntar con respecto a lo que ha dicho de Turquía, al hilo de la nostalgia sobre el Imperio Otomano, que si usted cree que estando erigirse como el líder de una especie de panarabismo, como Putin está haciendo al fin y al cabo con el paneslavismo, del que habla Michel Snaminov, que escribió un libro que se llama En la cabeza de Vladimir Putin, muy interesante sobre sus ideas y sus proyectos. Pues da que pensar, bueno, lo que ha dicho de Erdogan en eso, porque al fin y al cabo Irán a día de hoy, bueno, y siempre, al ser tener una mayoría chií, al estar apartado más del ámbito mediterráneo, como amenaza a Occidente en términos como que lo entendemos políticos, pues es una amenaza más bien geoestratégica, entiendo, sobre todo por ser una potencia nuclear. Pero en el ámbito mediterráneo, después de Egipto, realmente parece ser que Turquía puede constituirse en ese líder de los árabes, ¿no? Gracias. Gracias. Pues a ver, es sorprendente la evolución de Erdogan. Erdogan era, Luis se acuerda porque somos jóvenes, pero no tanto, que era el alcalde progresista de Estambul. Era un tipo europeísta, progresista, y en estos 25 años ha cambiado de forma radical. Está totalmente converso y totalmente convencido de que su proyecto político, no sé si es un panarabismo, pero desde luego sí es una cierta recuperación de la posición de Turquía en el mundo. Yo creo que los turcos ya han asumido que nunca jamás van a entrar en la Unión Europea, nunca jamás. Por tanto, bueno, pues hagamos nuevos proyectos, hagamos nuevas ideas y seamos, estemos de igual a igual, ¿no? La propuesta de la Unión Europea siempre fue all but institutions, y ahora los turcos yo creo que dicen, bueno, pues no queremos nada, solo queremos libre comercio, gestionamos los refugiados con nuestras normas y usted pague y déjeme en paz. Yo controlo aquí el Mediterráneo. Yo, como lo veo, eso sí le permite a Turquía operar en esa zona del mundo de la cual no conocemos mucho, en el sentido de que estamos pendientes siempre de otras latitudes, que es la disputa entre Rusia, Irán y Turquía. Son tres grandes imperios en declive, pero históricamente lengua propia, tradición, cultura, religión, son un imperio. Después de un siglo como el XX, que ha sido un poco nuestro siglo occidental, por decirlo de alguna manera, ellos quieren recuperar su espacio y su sitio. Cuando yo veo las políticas que despliegan estos países,
veo claramente una reminiscencia imperial, incluso en el lenguaje, en el simbolismo. Mencionábamos antes la recuperación de Santa Sofía, ¿no? En el caso de Irán, no me cabe duda de que sigue la misma literatura. Irán nunca va a querer ser la alternativa A. Los iraníes quieren estar en pie de igualdad con los demás. Es decir, yo soy tan potencia, tan gran potencia, incluso nuclear, como China, Estados Unidos, la Unión Europea o Rusia. Así que hacedme hueco porque yo vengo a negociar en pie de igualdad. Así es como yo lo veo y genera además para mí ciertas dificultades de análisis. ¿En qué medida? En la medida en que el proyecto que tienen no es solo económico, no es solo político, sino que también es cultural. Es cultural en la medida de queremos recuperar una tradición de un pasado fantasioso, que seguramente es impreciso y falso, pero que a nosotros nos vale como discurso. Por eso a veces yo creo que desde Europa nos fallan algunas claves de por qué Turquía apoya a Azerbaiyán, en qué momento Armenia va a ser sacrificada y nadie va a mirar por ella. Bueno, pues ahí hay por ahí mucha... todavía va a haber mucha aventura en lo que queda de década. Gracias. Gracias. Juan Luis, me parece que es una reflexión interesante para ir cerrando esto. Creo que hemos tocado bastantes temas. Yo personalmente me voy a ir a casa pensando si estoy de acuerdo contigo o no en lo de que el trumpismo es una corriente intelectual. Muy bien. Todavía no lo tengo claro, pero sí me ha dado que pensar. Y nada, y te quería agradecer que hayas compartido con nosotros esta hora. La verdad que ha sido un placer. Y nada, y que para las próximas estamos en contacto, porque de verdad que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, y obviamente contamos contigo para futuras ediciones, si te parece bien. A mí me parece perfecto. Muchas gracias. Permitidme que sea yo el que os dé las gracias a vosotros y Nada. que os felicite por hacer estas iniciativas, por abrir espacios. Yo creo que es fundamental y contar conmigo para lo que queráis y aquí estoy